el archivo de punteos a documentos codificado con gamma y nos pide, hoy vamos a resolver el punto A, ¿no? El punto A lo que dice es resolver la consulta aquel arbusto azul indicando detalladamente cada paso, informar la cantidad de accesos a discos necesarios para la resolución de la misma, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a resolver la consulta. Vamos a resolver una consulta que sea, porque el punto B habla de la consulta rankeada, nosotros lo que vamos a hacer es una consulta puntual, como si estuviésemos buscando los documentos que aparezcan aquel y arbusto y azul, ¿no? Y entonces, para ello, ¿no? Para poder resolver la consulta, lo que vamos a tener que hacer es, digamos, utilizar el índice invertido que acá nos los da ya construido, ¿no? Digamos, a diferencia del ejercicio de la clase pasada donde tenían los documentos con los términos de cada documento y tenían que construir el índice, acá nos dan el índice y lo tenemos que usar, ¿no? Lo tenemos que usar para poder resolver una consulta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para resolver la consulta esta, ¿no? Primero lo que tenemos que hacer es la consulta de cada uno de los términos, ¿no? Vamos a tener que hacer la consulta de los 3 términos que tenemos y el resultado va a ser la intersección de la lista de documentos que obtengamos con cada una de las consultas puntuales. Bueno, entonces tenemos el término primero de la consulta es aquel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el índice y lo que tenemos que hacer es una búsqueda binaria en el índice, ¿no? Tenemos que empezar en la celda del medio, ¿no? En este caso es la celda en la posición 3, la del CEO 5, 20 y 14, ¿no? Entonces vamos a comenzar leyendo esta celda del índice, que es la mitad del índice. Acá al costado de cada uno de los pasos, lo que indiqué es, digamos, qué se está leyendo en cada uno de los pasos, ¿no? Porque en el ejercicio preguntaba que indicar la cantidad de accesos a disco, ¿no? Indicar la cantidad de accesos, como hay que llevar la cuenta de los accesos que se hacen a las estructuras, ¿no? Entonces acá puse con LI, como esto es una lectura del índice, ¿no? Que, bueno, en principio el índice podría estar en memoria, ¿no? No necesariamente esté en disco, pero vamos llevando el conteo de cada una de las lecturas que hagamos en las distintas estructuras. Con verde, LI, tenemos las lecturas en el índice. Con el azul tenemos las lecturas en el archivo del léxico. Y con LP tenemos las lecturas en el archivo de punteos a documentos. Entonces, primero hacemos una lectura del índice de la celda que está en el medio, ¿no? En este caso es la posición número 3. Entonces ahora tenemos que, nos indica que la cantidad de caracteres iguales con el anterior deseo, así que no es necesario leer información de la celda anterior para tener información de los caracteres, ya que no hay caracteres iguales con el anterior. Tenemos que son 5 iguales, 5 distintos, o sea que el término que está en esta posición tiene 5 caracteres. Y luego tenemos que el punteo al léxico es en la posición 20 y el punteo a la de documentos, a la de punteo, el offset al archivo de punteo de documentos es el 14. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, digamos, ya tenemos la información del índice, entonces tenemos que ir al archivo del léxico y leer en la posición 20, que es el offset que tenemos en el índice, y tenemos que leer los 5 caracteres que nos indicaron que son los 5 distintos, ¿no? Entonces acá abajo tenemos los 2 archivos que nos daba el enunciado. Le coloqué en qué lugar estaban el byte 0, 10, 20, 30, como para tener de referencia para poder contarlos. Y entonces la posición 18 del léxico, ¿no? Tenemos esta O es el 10, esta O
es el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea que esta es la posición 18 del archivo del léxico. Y nos dice que tenemos 5 caracteres. O sea que tenemos esta, 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, ¿no sería la 20? No entendí Sí, por qué está la mal, dije. perdón. ¿Por qué? Está mal acá. Vaya. Ah, bueno, son parecidos, capaz que. Sí, Sí, no, está me bien. daba ahí cosa, gracias. Es que había un enunciado que estaba mal y lo había puesto mal y después lo corregí, me olvidé de corregir esto. Ahí está. Bien. Entonces, posición 20. Porque nos da cualquier cosa, si no, ¿no? Posición 20, tenemos la A y tenemos 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. O sea que la palabra que está apuntada en esa entrada del índice es aquel, ¿no? Ese es el término que está en el medio del índice. Justamente aquel es el término buscado, así que ahora lo que debemos hacer es leer en qué documentos está este término, ¿no? Pero para poder saber hasta dónde tengo que leer digamos, en el archivo de punteos a documentos, necesito obtener la siguiente entrada del índice para obtener el valor o sea, el valor del offset al punteo de documentos de esa entrada siguiente, para saber en cuántos documentos aparece aquel, ¿no? Entonces, leo la segunda, la posición siguiente, ¿no? Esta que es la del 1, 4, 25, 15, y entonces acá me entero que en 15 ya empiezan los punteos de documentos del término siguiente, o sea que aquel solo aparece en un documento, o sea, solo necesito leer el byte 14 del archivo de punteos a documentos. Acá registré que hice una lectura del índice, ¿no? Para leer esta celda, ¿no? La posición 4 del índice. Y luego hago una lectura en archivo de punteos de la posición 14, ¿no? La posición 14, acá tengo el 10, 11, 12, 13, 14. O sea, este 1 lo leo, ¿no? Acá leo digamos, estos son bits, ¿no? Acá en el archivo del léxico estos son bytes, acá tengo bits, ¿no? Entonces voy a leer únicamente este bit. Y entonces nos indicaba que los punteos estaban almacenados con gamma, o sea que tengo el bit 1 en gamma. Y bueno, la decodificación del bit 1 en gamma es 1, así que tenemos que el término aquel aparece únicamente en el documento 1. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, se entiende. ¿Alguna consulta? Bien. Entonces ya resolvimos la consulta puntual de aquel, ¿no? Ahora debemos hacer esto mismo para el segundo término, ¿no? Era arbusto, ¿no? Entonces ahora hacemos la consulta para el término arbusto. Y bueno, el principio es igual, ¿no? Leemos el medio, ¿no? Tenemos que hacer la búsqueda binaria. Leemos la celda del medio. Acá lo que puse es cache hit, ¿no? Como que acá estamos leyendo digamos, una posición que ya la leímos anteriormente. Podríamos, digamos, ya podríamos, digamos, contabilizarla, ¿no? Porque es algo que ya se leyó, pero bueno, lo indiqué como diferenciándola, las que, digamos, todas las posiciones que ya leímos, las diferencié con el CH, diciendo, bueno, esta la tengo que leer, pero en realidad ya la leí antes, podría tenerla en memoria, cuando estoy leyendo acá el léxico, podría tener esto ya en memoria y no tener que leer de vuelta en disco, ¿no? Entonces leo de vuelta la posición esta del... digamos, está preguntando Ernesto hasta cuándo se mantendría el caché, ¿no? Eso depende de la implementación, digamos, no nos vamos a meter con eso, digamos. Lo importante es saber digamos,
qué cosas hay que ir a leer para poder tener información y que no haya cosas que aparezcan de la nada, ¿no? Pero en principio no es relevante eso para los ejercicios de esto, sino que es más de la implementación de, digamos, qué cosas de caché que se cachean o por cuánto tiempo, o posiblemente cuando uno levanta cierta información, posiblemente no levante solo ese pedacito que uno quiere leer, sino levanta más información esperando que necesite leer información que está cerca, digamos. Hay un montón de detalles de la implementación que no nos vamos a meter, sino que simplemente vamos a hacer algo más, digamos, más general o más teórico para no meternos tantos en detalles de implementación. Entonces estamos acá, leemos el índice, ¿no? Leemos, bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, ¿no? Vamos a 5 caracteres de la posición 20, que esto ya lo habíamos leído, y entonces volvemos a leer que el término en la posición del medio es aquel, y arbusto es mayor a aquel, así que tengo que ir a buscarlo a la mitad superior de nuestro índice, ¿no? O sea que me tendría que ir a la posición, a la mitad de la mitad superior, ¿no? A esta celda que está en la posición 5, ¿no? Donde tenemos el 3, o sea, tenemos 3 caracteres iguales al anterior, tenemos 4 distintos, tenemos el punteo, el offset al léxico en 29 y el offset a documentos en 21. Acá hicimos otra lectura del índice de esta celda. Y acá como tenemos 3 iguales, tenemos que empezar a leer las celdas anteriores para poder reconstruir el términos que tenemos en esta posición. Acá, como, digamos, en los casos donde tenemos 6 iguales de caracteres, no es necesario leer para atrás porque ya está apuntado el comienzo, pero en esta celda no tenemos apuntado el comienzo de nuestro término, sino que tenemos que ir a buscarlo en las entradas anteriores del índice. Y entonces vamos a tener que leer la celda anterior, ¿no? ¿Dónde está? La perdí. Tenemos todo igualmente, leemos la posición 4, ¿no? Tenemos que leer la posición 4, ¿no? Y acá tenemos la entrada esta donde tenemos que, nos indica que hay 4, hay uno igual al anterior, o sea que necesitamos volver a leer la entrada anterior, que bueno, esta ya la leímos en el primer paso, ¿no? Esta. Así que acá sabemos que esta ya no tiene ninguno igual con los anteriores, así que desde esta celda del índice tendríamos que empezar a leer el léxico para reconstruir el término que está guardado en la posición 5 del índice. Federico pregunta, una consulta medio tonta, entendí todo menos cómo arrancaste. ¿Cómo sabías que tenías que leer los pasos 3 del índice invertido para que, por ejemplo? Es la búsqueda binaria, claro, acá te contesta, es la búsqueda binaria, es una búsqueda binaria donde se empieza desde la mitad del índice y en base al término que está ubicado en esa posición y el término buscado, si es mayor o menor alfabéticamente a ese, voy a continuar la búsqueda binaria en la mitad inferior, en la mitad superior, hasta finalmente encontrar el término buscado, ¿no? Es una búsqueda binaria. Bien. Entonces, lo que tengo que hacer es leer del léxico, voy a tener que leer desde el 20, ¿no? Hasta el 33, ¿no? 20 porque está apuntado la posición esta que fue hasta donde tuve que volver para tener 0 caracteres iguales, y hasta el 33 porque es la posición 29 del offset que tengo acá y los 4 distintos que necesito leer, ¿no? Entonces voy a leer del 20 al 33 y esto lo leo todo junto. Y después voy a tener que elegir cuáles son los caracteres que necesito tener en cuenta para armar el término de la posición 5, ¿no? Y acá lo que tengo es que voy a tener un carácter en la posición 20, que ya este 1 que es igual al anterior, y luego voy a tener que leer 3 caracteres en la posición 25, que ya estos 3, perdón, 2, porque uno ya lo leí antes, ¿no? Son 2 de la posición 25 en base a este 3 que tenía iguales del anterior, y los 4 distintos en la posición 29, ¿no? Entonces en 20 tengo una A,
Después tengo que ver en 25 y leer 2 caracteres. 21, 22, 23, 24, 25. Tengo RB, o sea que por ahora tengo A, RB. Y después en 29 tengo que leer 4. 1, 2, 3, 4. Justo. O sea que el término que está en la posición 5 del índice es arbusto. ¿Se entiende? Y en este caso, arbusto es el término buscado, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer ahora es leer en qué documentos aparece arbusto, ¿no? Y para eso, de vuelta, tengo que leer la entrada siguiente del índice para saber hasta dónde tengo, digamos, que leer del archivo de punteos a documentos. Leo la última entrada del índice en este caso, que es la posición 6, y ahí leo que en 25 ya empieza el próximo término, así que voy a tener que leer del 21 al 24 del archivo de punteos a documentos, ¿no? Acá tengo la lectura al archivo de punteos. El 21 es este 1 y son 4, ¿no? Tengo 10, 10, ¿no? El 10, 10 en gamma, esto es la parte que corresponde a los punteos del término arbusto, ¿no? Entonces, hay que recordar acá que estos son distancias, ¿no? Entonces, tengo el 1, primero tengo el 1, ¿no? Este 1 este 1 en gamma es el 1, y después tengo el 0,10, que es el 2 en gamma, ¿no? Entonces, las distancias tengo 1, 2. Estas son distancias, así que lo transformo en los documentos y voy a tener el documento 1 y el documento 3. Así que acá ya tengo la información que arbusto aparece en el documento 1 y en el documento 3. ¿Bien? ¿Consultas? Bueno, y la consulta era de 3 términos, así que tenemos el último término que es azul. Y el término azul, vamos a hacer lo mismo. Al principio vamos a tener que estar buscando en el medio, ¿no? Buscamos en el medio. Tenemos todas las mismas lecturas de antes, donde tenemos que es aquel. Azul es mayor a aquel, así que tenemos que ir a la mitad superior. Esta posición ya la leímos en el paso anterior y sabíamos que es arbusto. Y azul es mayor, ¿no? Acá fuimos leyendo todas, digamos, posiciones del índice de los archivos que ya habíamos leído, ¿no? Por eso los indiqué con el CH, ¿no? Pero acá están todas contadas. Y entonces llegamos a la posición última del índice, que también la habíamos leído, pero, digamos, no habíamos leído nada más, no habíamos ido al archivo del léxico, nada. Entonces ahora estamos en esta posición, ¿no? Que estamos acá, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, como tenemos 0 iguales con el anterior y 4 distintos, tenemos que leer del archivo del léxico desde la posición 33 hasta 4 posiciones, ¿no? 4 caracteres de la posición 33, ¿no? Ahora tenemos el 30, 31, 32, 33. O sea, esta A es donde comienza el último término del índice, ¿no? Y son 4 caracteres, o sea que es azul. Y azul es el término que buscamos, ¿no? Y entonces, ahí lo que leemos es el punteo a los documentos, ¿no? Que tenemos en 25, y acá, digamos, simplemente vamos a leer desde el bit 25 hasta el fin del archivo, ¿no? Entonces acá leemos 20, 21, 22, 23, 24, 25, o sea, empieza en este 1, así que tenemos el 101.01. 101.01 en gamma, ¿no? Acá tenemos que descodificarlo, vamos a tener este primer 1, que es el 1, después tenemos el 0,1, que es el 2, no, perdón, el 0,10, que es el 2, y después tenemos otro 1, que es el 1. Entonces acá tenemos que las distancias correspondiente al término azul es 1, 2, 1, y pasado a documentos tenemos documento 1, documento 3, documento 4. Así que el azul aparece en estos 3 documentos. LP, claro, LP, lecturas en el archivo de
punteos a documentos, ¿no? Entonces ahí obtuvimos los 3 términos de nuestra consulta. Y como, digamos, la consulta la queríamos resolver como si fuese un AND entre esos 3 términos, ¿no? Teníamos que aquel estaba en el documento 1, arbusto estaba en el documento 1, documento 3, y azul en el documento 1, documento 3, documento 4. Tenemos que el documento 1 es el único que posee los 3 términos. Y el enunciado nos pedía la cantidad de lecturas, ¿no? Entonces acá, bueno, ahora como lo marcamos claramente en cada uno de los pasos, lo marcamos cuántas lecturas hicimos, podemos contabilizarlo ahora, ¿no? Tenemos que acá que tenemos de lecturas del índice, hicimos 1, 2, 3, 4, 5, más una repetida, y acá tenemos 4 más repetidas, o sea, tenemos 5 lecturas al índice más 5 lecturas repetidas que ya habíamos leído, ¿no? Después tenemos las lecturas al léxico, acá tenemos una. Acá tenemos una pero repetida, tenemos una nueva. 2 repetidas y una nueva. O sea que tenemos 3 lecturas al léxico más 3 lecturas repetidas. Y después tenemos las lecturas al archivo de punteos. Tenemos una lectura acá y por último una lectura acá. O sea, tenemos 3 lecturas al archivo de punteos, ¿no? Y acá tenemos todo el detalle de todas las lecturas que hicimos para poder resolver la consulta, digamos, la consulta de los 3 términos, haciendo la consulta puntual de cada uno de los 3. ¿Dudas? ¿Hay doxeo o no? Los doc empiezan 1. Sí, dime, si querés abrir el micrófono, Lautaro. Sí, ¿cuál es la consulta? Acá está, hablo por el mic más fácil. Por ejemplo, acá en la de azul, en el punto 13, que vos hacés la decodificación de 1, 0, 1, 0, 1 en gamma. Supongamos que vos tenés, no sé, pasa que se me ocurrió, porque todavía no hay un ejemplo. Acá lo que tenés que recordar cómo era la codificación gamma, que al principio tenés un unayo. Entonces, el unayo ese al principio te da hasta dónde llega cada uno de los códigos. Acá como tenés un 1, directamente ahí termina, ¿no? Y acá después tenés que leer tantos ceros hasta encontrar el primer 1. Y ese es el unayo que después te da, digamos, cuánto ocupa el pedacito que te queda de ese código. Ok. Sí, quizá debería volver a... Sí, practicalo y vas a ver cómo, digamos, sale solo, digamos. Al leer el unayo al principio, que es leer, digamos, hasta encontrar el primer 1, eso te da cuánto ocupa el siguiente pedacito del código, y entonces ya lo lees y lo verificás. Y digamos, y la segunda parte es 2 menos el logaritmo del número. O sea, acá es un 0, esto quiere decir que es el 2, que es el valor, digamos, si tuviese 0, 0, 1, el 0 después es un 4. Bueno, fíjate, vas a ver que lo... Dale, gracias. No. ¿Por qué tenés cachada la posición 6 del índice en el último paso? Digo, ¿cuándo la viste? Cuando queríamos ver hasta dónde leer acá. Acá. El paso 9 de esta, cuando queríamos saber hasta dónde teníamos que leer los punteos de documentos del término arbusto que estaba en esta posición. Ahí tuvimos que leer la entrada siguiente al índice para leer este 25. Bien. ¿Más dudas? Pareciera que no. Pareciera que no, ¿no? Ahí, todo ok.
Bueno, o sea, esto es importante que lo entiendan bien y bien en detalle, que es, digamos, si uno entiende cómo resolver digamos, utilizar el índice, digamos, entiende la lógica atrás de cada uno de los pasos, ¿no? Digamos, y podría resolver cualquier, digamos, después hay variantes de esto, ¿no? Como vio en la clase pasada, uno podría tener las posiciones, ¿no? Podría tener las posiciones, no solo guardar los documentos donde aparece, sino guardar las posiciones, pero bueno, en ese caso lo único que va a cambiar es la última parte, donde voy a leer, en vez de leer solo distancias de documentos, voy a leer distancias y frecuencias, o sea, en cuántos documentos aparece, perdón, cuántos términos, cuántas veces aparece ese término en ese documento, y después las posiciones en que aparece ese término en ese documento, ¿no? O sea, cambia simplemente eso, pero el resto de la dinámica de cómo encontrar al término buscado es exactamente la misma. Acá me estoy acordando, sigo con otra cosa. Me estoy acordando de algo que hablé con Nati y la idea era que yo reconstruya todo el índice, o ahora me estoy acordando. ¿Está Nati por ahí? Bueno, no hice esa parte. Sí, no, en realidad, como prefieras, en el parcial no se pedía reconstruir todo el índice. Porque no, pero para calcular después el TF-IDF necesitaba. Lo que podéis hacer es suponer que el máximo número de documentos que aparece en los punteros te va a decir. Está bien, el máximo. Ahí puedes saber el máximo, sí. O sea, la máxima frecuencia, digamos, de punteros que tenéis, te dice. Bueno, lo dejo para la clase que viene, está bien. Lo dejo para la clase que viene. Sigo con otras cositas que tengo acá. El ejercicio decía qué tipo de frontcoding usaba o uno lo sube. Es que, claro, es que mirás la tabla, acá mirás, no, digamos, tenés la cantidad de iguales, así que no te interesa. Claro, digamos, a cada cuánto cortabas el frontcoding lo vas a ver con la cantidad de iguales en el índice. No tienes que hacer una lectura al índice para conocer el EOF. Al final de todo, acá en el de archivo, ¿en este decís? ¿O en dónde, Francisco? O sea, bueno, acá hay que tener cuidado que como son bits, digamos, deberías marcar de alguna forma si el último byte te quedó, digamos, incompleto para sacar esa información, ¿no? Porque, digamos, si acá esto no es una cantidad entera de byte, el último byte lo vas a tener que completar igual y uno debería sacar la basura que te quedan al final. Pero bueno, eso podrías guardar, digamos, ceros hasta un 1 y el que lo lee después lo descarta. Necesariamente no me... Hay mucho... Francisco en azul dice, ¿eh? A ver, Francisco, ¿querés abrir el micrófono y me preguntás? Hola, perdón. Hola, sí. Por lo que veía, cada vez que encontrás la palabra y tenés que leer los punteros, haces un acceso al siguiente índice para ver hasta dónde leer, ¿verdad? Sí. Y me pareció que cuando hacías azul, como leías, que era azul, y como eran dos fachas, leías el final. Entonces yo digo, cuando lees el último índice ya sabes que es el último, no hay que hacer una lectura a ver hasta dónde llego con... No, claro, ahí ya sabés que sí, sabés que es el fin digamos que ya no tenés más posiciones del índice y bueno, y sabés que lo que tengas apuntados en los archivos es lo último que tenés. Perfecto, gracias. No, de nada.
¿Alguna otra duda? Bueno, seguimos, vamos a hacer un repaso rápido de los otros temas de la clase que están todos en videos subidos a YouTube, pero hacemos una repasada rápida y aprovechamos que hacemos repasada de cada uno de los temas y, bueno, vamos viendo si surgen consultas y las vamos resolviendo, ¿no? Otro tipo de consultas que hay son las consultas con comodines, ¿no? Que es cuando uno quiere hacer búsqueda del tipo auto-asterisco, ¿no? Y uno quiere buscar todos los documentos donde aparecen términos que empiezan con auto, ¿no? Entonces, en ese caso, uno podría utilizar un índice como el que vimos recién, donde lo que hace, en el caso de auto asterisco, es buscar en el índice hasta buscar auto en el índice, digamos, auto digamos, el menor término alfabéticamente hablando que empiece con auto, ¿no? Hace la búsqueda binaria, va a llegar a un término y después va a tener que ir leyendo todas las entradas del índice hasta que no se cumpla más la condición, o sea, hasta pasar a auto y OP, o no sé, digamos, hasta encontrar otro término que ya no empiece más con auto, ¿no? Entonces, ahí uno podría resolver la consulta de comodín auto asterisco utilizando el índice invertido común sin información adicional, ¿no? El problema es cuando tengo una búsqueda del tipo asterisco o n, ¿no? Donde tengo, o en un caso no tan borde, busco a asterisco o a asterisco on, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esos casos donde el asterisco está muy cerca del principio, las posibilidades que tengo para que macheen los términos son un montón, ¿no? Si busco a asterisco, para poder resolver esa consulta y ver si a asterisco on, ponele que busco, ¿no? Para resolver esa consulta tengo que recorrer todos los términos que empiecen con A, ¿no? O sea, sería algo, sí, lo puedo resolver, pero sería algo bastante poco eficiente. Entonces, para resolver la búsqueda con comodines hay dos variantes principales, donde la primera es guardar otro índice aparte del índice común, invertido común que tenemos, es guardar un índice de n-gramas, donde lo que voy a hacer es, cada vez que indexo un término, lo que voy a guardar son las variaciones de los n-gramas. N lo puedo elegir, puedo utilizar bigramas, trigramas. Entonces voy a guardar en otro índice, un índice de bigramas, si uso n igual a 2, todos los bigramas que puedo obtener de ese término, y cada uno de esos bigramas lo que va a apuntar es a los términos en que contienen ese bigrama, ¿no? Entonces voy a tener un índice auxiliar de bigramas que apunta, cada entrada del bigrama apunta a los términos que lo contienen, ¿no? Entonces, al realizar una consulta con comodín, lo que voy a hacer es descomponer la consulta en los n-gramas y voy a buscar primero en el índice de bigramas. Con cada uno de los bigramas voy a obtener los términos que está apuntado, y entonces voy a terminar y a leer al índice invertido común para cada uno de esos términos, en qué documentos aparecen para poder obtener la consulta. Y la otra opción es, ¿qué es n-gramas? N-gramas es simplemente tengo no sé, el término casa, ¿no? Y elijo n igual a 2, o sea, tengo bigramas, ¿no? Y en casa, los bigramas de casa sería tomar de a 2 los caracteres, ¿no? Entonces sería K, AS, SA. Y en los casos de las consultas por comodines también se representa
el principio y el final del término para indicar que ahí empezaba y terminaba. O sea que voy a tener un símbolo de comienzo del término. C, ese va a ser como el primer bigrama que voy a almacenar para indicar que tengo que la C estaba al principio de todo, ¿no? Y después voy a tener también otro bigrama que es el del final, de la A, el símbolo de final, para representar eso. O sea que casa lo voy a terminar pasando tomando, digamos, como el símbolo pesos, voy a tener peso C, un bigrama, CA, otro bigrama, AS, otro bigrama, SA, otro bigrama, y el A pesos, otro bigrama. Igual está el video, digamos. Esto es un repaso rápido. Ahí está el video donde explico esto en más detalle con un caso, digamos, un ejemplo más claro. Bueno, esto mismo lo puedo hacer con bigramas, con trigramas, ¿no? Con lo que uno considere. Y la otra opción es usar el léxico rotado, ¿no? El léxico rotado es similar, digamos, al caso de los bigramas, pero en vez de generar estos bigramas para cada término, lo que voy a generar son rotaciones, todas las posibles rotaciones de cada término. Rotaciones es, si tengo casa, lo voy moviendo, la C la muevo a la segunda posición, la A la muevo a la tercera, y así, entonces me va quedando, digamos, A, CAS, saca, ¿no? ¿Se entiende? Y tengo todas en el caso de casa también acá se utiliza el símbolo pesos para indicar el principio y el final, y lo que voy a tener al final es, digamos, todas las rotaciones posibles para ese término, que, bueno, las posibles dependen de la longitud del término, y todas esas rotaciones voy a tener un índice auxiliar de rotaciones, donde voy a tener cada una de esas rotaciones apuntando al término que la generó, ¿no? Y entonces igual, cuando realizo una consulta, lo que voy a hacer es generar todas las rotaciones posibles de la consulta y voy a buscar primero al índice de rotaciones y ahí voy a obtener para cada una de estas rotaciones el término que la generó y después resuelvo la consulta en el índice común, ¿no? Son dos variantes para poder resolver las consultas por comodines. Ahí está el link, después ahora en un rato subo la presentación esta, acá está el link donde está explicado mejor, digamos, más completo, ¿va? Dudas, consultas. O sea, la idea de estos dos es generar una estructura auxiliar que, digamos, ayuda a llegar a los términos en base a la búsqueda por un comodín, ¿no? Y finalmente voy a hacer la búsqueda de los términos que obtuve en base a la reconstrucción de los comodines al índice invertido común. ¿Sí? ¿Se entiende? Tienen un sí. No, pero porque bien, tengo que ver. No, está bien, hay que ver los videos. Claro, este es un repaso, digamos. Estoy procesando. Sí. La idea era digamos, que tengan los videos vistos como para que esto le termine de cerrar la idea y surjan las dudas para aprovechar las consultas, ¿no? Si no, todavía lo están masticando, ¿no? Fui muy rápido como para... Si el que no vio el video, fui muy rápido, ¿no? Bueno. Traten de ver los videos antes para las clases, porque se aprovechan mejor las clases. Perdón, a mí lo que estaba pensando, lo que no sé si me quedó claro es la estructura que se forma con el índice rotado. Es decir, yo voy rotando y voy guardando los enegramas o los pedacitos de la palabra del término como un nuevo término. En este índice de rotaciones, digamos, es un índice auxiliar donde tenés las rotaciones. Sí. Y cada rotación apunta al término que la generó.
Ah, ok. Esto en el índice rotado y en el n-grama, ¿cuál sería la diferencia? Que en el n-grama, un bigrama, ponele, te puede haber venido de muchos términos. Entonces, pero vos no sabés. en el índice ese ese índice va a estar un bigrama, por ejemplo, vas a tener, digamos, todos los bigramas, una entrada para cada bigrama, y cada bigrama va a apuntar a otro archivo, digamos, un archivo intermedio donde tengas todas las posiciones o los offsets del índice principal en donde aparece ese bigrama, que al final son los términos, ¿entiende? Ah, ok. Es como una cadena que va llegando Te al final. devuelve posiciones del léxico, digamos. Posiciones del índice principal. Y vos después con el índice principal podés leer qué término hay ahí. Ok. ¿Se entiende? Ok, sí. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, esto Sí. es con un solo comodín, ¿no? O puede tener varios. Sí. Cuando tenés varios comodines se complica todo, digamos. Ok. Hay, digamos, en algunos casos sí podés resolverla, en algunos casos se te complica, digamos. Con más de un comodín en general se complican las cosas. Bueno, perdón que te interrumpa. No sí, dale. No termino de ver cómo se juntan o si bien se juntan el índice con la estructura auxiliar, ya sea con los n-gramas o con el léxico invertido. Con este offset que le comentaba recién a tu compañero, digamos, vos por ejemplo, en el índice de bigramas, lo que tenés en cada entrada del índice tenés digamos, es un punteo a un archivo auxiliar, donde ese archivo auxiliar tiene los punteos a los offsets del índice invertido general, que son las entradas de los términos que contienen a ese bigrama. Ah, perfecto. ¿Se entiende? O sea, está anidado de esa forma. Como este índice auxiliar también tiene que tener una estructura fija y los bigramas pueden aparecer en varios términos, vos necesitas tener una estructura secundaria donde, parecido a lo que haces con el léxico, ¿no? Lo vas pegando, digamos, los punteos al offset del índice, los vas pegando uno atrás del otro en este archivo auxiliar que después lo usás para leer, digamos, y obtener los offsets al índice general. Perfecto. Porque pueden ser varios, ¿no? Ahora lo entiendo un poquito más. Sí. Gracias. No, de nada. ¿Una más? Bueno, seguimos. Hay otro tipo de índice, digamos, distinto, que no es un índice invertido, que son los signature files. La idea de los signature files es, digamos, generar una firma de cada documento, ¿no? En vez de, digamos, es totalmente distinto al índice invertido, no es que procesa cada documento, va obteniendo los términos y lo va agregando, digamos, a esta estructura de índice, sino lo que hace es procesa los documentos, obtiene los términos y genera una firma de cada documento basada en los términos que contienen ese documento, ¿no? O sea que lo que hace es calcula el signature, o sea, calcula una firma para cada uno de los términos que contiene el documento y en base digamos, a todos los términos que contiene el documento, genera la firma final del documento. Para generar la firma lo que se utilizan son funciones de hashing, que lo que van a hacer es prender algún bit digamos, el signature tiene un tamaño n y uno utilizando m funciones de hashing, lo que va a encender son m bits, ¿no? Para cada término. O sea, tengo el signature de un término, entonces tengo que ponerle 3 funciones de hashing y cada función de hashing me enciende un bit en este
espacio de n bits, ¿no? Entonces, cada uno de los términos voy a generar la firma, el signature, y luego haciendo el OR entre los signatures de todos los términos de cada documento, obtengo el signature del documento, perdón, haciendo el OR de los signatures de cada término en el documento, lo que obtengo es el signature del documento. Y, digamos, esto lo voy a generar, digamos, armar el índice, en el caso de signature file, va a ser generar el signature para todos los documentos que tengo, ¿no? Entonces lo que necesito guardar, finalmente, es el signature de cada uno de los documentos que tengo, y esa es únicamente la información que guardo. Luego, cuando hago una búsqueda de un término específico, lo que voy a tener que hacer es calcular el signature de ese término, y voy a tener que hacer un OR entre el signature del término y cada uno de los signatures de cada uno de los documentos, ¿no? Digamos, voy a hacer un AND entre el signature del término y el signature del documento, y los documentos que tengan encendido los mismos bits que el signature del término son los candidatos a tener el término buscado. ¿Candidatos por qué? Porque, digamos, esto de las firmas, los signatures de los documentos, te dan falsos positivos, ¿no? O sea, como estoy reduciendo, digamos, la cantidad de términos a un espacio más chico, ¿no? El n de la longitud del signature es menor a la cantidad de términos distintos, o sea que estoy reduciendo el espacio ese, voy a tener colisiones, ¿no? Voy a tener términos que me enciendan los mismos bits en las funciones, ¿no? Entonces, puedo tener distintos términos que me enciendan los mismos bits, y entonces cuando obtuve un documento que era candidato a tener el término buscado, después cuando me fijo y leo realmente el documento, me fijo y ese término no aparece. O sea que lo que voy a tener son documentos candidatos al resultado de la consulta, pero antes de devolvérselo al usuario, voy a tener que hacer una lectura buscando leyendo el texto del documento y viendo si el término realmente aparece o no antes de devolvérselo al usuario. Esto también, un problema de los signatures es esto de que para resolver la consulta tengo que hacer el AND entre el signature del término buscado y cada uno de los documentos, ¿no? O sea, si tengo una colección grande de documentos, bueno, esto no está bueno, ¿no? Para nada tener que hacer el AND con cada uno de los documentos. Y eso, digamos, se soluciona guardando los documentos, en vez de guardar digamos, cada signature de documentos de forma separada, lo que se hace es se guarda bit slides. O sea, se guarda juntos el bit i de todos los documentos, ¿no? Entonces, como guardo el bit i de todos los documentos de forma junto, después lo que hago es simplemente leer los bits slide que estén encendidos en el signature del término de consulta, ¿no? Porque simplemente esos son los únicos bits que me interesan realmente para resolver la consulta. Entonces, si tengo que la consulta del signature si el signature del término de la consulta me encendió 3 bits, lo que voy a hacer es obtener los bits slide correspondientes a esos 3 bits, o sea, voy a leer solo 3 bits slide, y en base a cuáles documentos tengan encendido ese bit, es que voy a poder resolver la consulta, ¿no? Sin necesidad de tener que hacer esta comparación entre los signatures de todos los documentos. Acá hay 2 links, es un link al video que está la explicación completa de los signatures, y otro link que es un video donde hay un ejemplo que hice en la clase del cuatrimestre pasada, en esta misma clase, pero del cuatrimestre pasada, resolviendo un ejercicio de signature, como para que también quede más claro todo.
¿Dudas de los signature? Los bitmaps. Los bitmaps son otro tipo también de índice particular, ¿no? Donde cada término lo que tenemos es que está representado en el índice como un bitmap. Y cada bit en este bitmap corresponde a un documento, ¿no? Entonces, si tengo una colección, no sé, de 100 documentos, cada término va a estar representado por 100 bits y cada uno de los bits va a estar encendido o no en base a que el término aparezca o no aparezca en ese documento, ¿no? Es digamos, un índice muy simple, ¿no? Muy simple de guardar, muy simple de consultar. Digamos, el problema principal es el tamaño, ¿no? El tamaño de esto voy a tener, que es la cantidad de documentos multiplicada por la cantidad de términos, ¿no? Y otra particularidad de los bitmaps es que en general voy a tener muchos CEOs, ¿no? Porque en general un término aparece en una cantidad acotada de documentos, ¿no? Salvo que sea un caso especial como las palabras, ¿no? Una preposición o algo por el estilo. Los demás términos aparecen en una cantidad, digamos, limitada de documentos. Entonces, en general, un bitmap que representa un índice, voy a tener muchos más CEOs que uno. Y esto es lo que digamos, en esta particularidad lo que se hace es aprovecharla para comprimir el bitmap con árboles de derivación binaria, que bueno, simplemente lo que hacen es tratar de juntar varios CEOs en un CEO solo, ¿no? O sea, y entonces de esa forma que el bitmap resultante ocupe menos. Digamos, son un caso muy particular de índice donde, digamos, sirven para casos especiales, ¿no? Donde uno tenga, no sé, un problema bien particular y uno diga, tengo la cantidad de acotada de documentos y esto me soluciona, porque también, digamos, cuando uno empieza con la parte de la compresión, también ahí ya deja de ser tan simple, ¿no? O sea, si uno le alcanza utilizar un bitmap y sin siquiera comprimirlo para un caso muy chiquito, bueno, podría utilizarlo. Es raro el caso, pero bueno, habría que, digamos, es bueno tenerlo en cuenta, digamos. Y ahí está el video también, el link al video donde está explicado todo esto en más detalle y completo, con ejemplos también de la compresión con los árboles de derivación binaria. ¿Dudas de bitmap? Bien, genial. Y tenemos el último tema de esta tanda, que es algunos detalles generales que son, digamos, relacionados a la tarea, digamos, de cuando se está empezando a procesar los documentos y que hay que definir qué indexar, cómo indexarlos, si hacer alguna transformación en los términos antes de indexarlos o no. Y digamos, hay varios detallecitos que hay que tener en cuenta y que realmente muchas veces es bastante importante qué cosa se hace en este momento, en ese paso, y cuán bueno después resulta el índice para las consultas, ¿no? Por ejemplo, primero todas cosas relacionadas con el parseo, ¿no? Con cómo determinar qué es un término, ¿no? O sea, a veces, digamos, tengo que definir bien cómo separa una palabra de la otra, o sea, cómo separa un término de del otro. ¿Qué hago cuando tengo palabras que son compuestas, ¿no? No sé, una palabra que es con un guión. Si las voy a guardar como un término nuevo, las voy a separar y las voy a guardar como dos términos distintos. Los números, qué voy a hacer con números, ¿no? Que aparezcan números en
en el texto y si los indexo en el índice también esos números o no. Digamos, en general no hay, digamos, una regla que aplique para todos los casos, ¿no? Digamos, quizás en casos comunes los números no los indexo, pero quizás si estoy, no sé, indexando documentos, no sé, de finanzas, donde los números que haya son relevantes, bueno, quizás en esos casos sí tenga sentido indexar también los números, ¿no? Pero quizás en un caso común no. Entonces, todas estas cosas son, digamos, cuestiones que algunas veces depende de qué índice estoy haciendo, para qué se va a usar, ¿no? Y de qué información la estoy indexando. Otra cuestión que hay que definir también es cosas relacionadas con mayúsculas, minúsculas, acentos, ¿no? ¿Qué hago con los acentos? Digamos, si tengo un término, no sé, camión y camión con acento, ¿son el mismo término? ¿Son dos términos distintos? Si tengo camión con todo en minúscula y camión con la C mayúscula, o camión todo en mayúscula, ¿son todos los mismos términos? ¿Son términos distintos? Lo paso todo a minúscula, indexo minúscula, saco los acentos y indexo todo sin acento. Bueno, también son cuestiones que hay que definir en el momento de armar el índice. Stop words son términos, palabras que aparecen digamos, en casi todos los términos, ¿no? El clásico de esto son las preposiciones, ¿no? Las preposiciones, en general, digamos, cualquier documento que tengas van a tener preposiciones, ¿no? Entonces, ¿vale la pena indexar un término que aparece en todos los documentos? ¿No? En principio parecería que no. Entonces, bueno, tendría que determinar. Y bueno, digamos, a partir de qué cantidad de documentos aparezcan, no los indexo, ¿no? Porque, bueno, si aparecen en todo, no lo indexo. Pero si aparece, no sé, en 90% de documentos, lo indexo o no lo indexo, ¿no? También es algo que hay que definir. Y por último está el tema de stemming y lemmatization, que consiste en buscar la raíz idiomática de la palabra que estoy indexando, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, tengo estoy indexando y encuentro organizando, ¿no? Tengo la palabra organizando, y entonces, ¿qué hago? Indexo el término organizando, o trato de digamos, llevarlo a su raíz idiomática para que luego el que busque organizando, o que busque organizar, o que busque organizamos, o las variantes posibles de organizar, y encuentre ese documento o no, ¿no? Entonces, eso también es algo a tener en cuenta, ¿no? Y digamos, hay algoritmos distintos para digamos, poder transformar, porque es, digamos, la tarea esta y que funcione bien, digamos, de llevar a su raíz idiomática todas las palabras, no es simple y depende del idioma. O sea que si yo ajusto bien un stemming para textos en inglés y no tuve en cuenta, digamos, características especiales de otro idioma, posiblemente después, si empiezo a indexar textos en español, o textos en alemán, o textos en algún otro idioma, la parte del stemming no me funcione, o me funcione muy mal, porque, digamos, cada idioma sigue distintas reglas de cómo poder llegar a la raíz idiomática. Pero bueno, digamos, en general, cuando uno usa un índice que trabajaron bien esto, digamos, nota la diferencia en poder buscar variantes y encuentra, digamos, los textos que son relevantes para la búsqueda, pero que no tenían exactamente la palabra buscada, pero tenían una variación de esa palabra, y el documento sigue siendo relevante para lo que uno quiere buscar, ¿no? Ahí está el link también al videíto que tiene
esto explicado un poquito más. ¿Dudas? Con esto terminamos los videos, digamos, que quedan para la clase de hoy. Y lo que queda es algunos videos que son para ver la clase que viene. Traten de verlos para la clase que viene, que se aprovechan mejor. Y dudas antes de empezar el Kahoot de hoy. Dudas de índice de esta clase, de la clase pasada. Algo que haya quedado también pendiente de la clase pasada, que no haya quedado claro. Y sí, claro, en el momento de ponerse a hacer ejercicio, ahí es donde aparecen las dudas, ¿sí? Cuando uno tiene que entenderlo realmente bien, ahí aparecen todas las dudas. Nada, vamos con el Kahoot. Así después vemos el partido. Dale, vamos. ¿Largamos? A ver, voy a dejar presentar esto. A ver si se ve. ¿Está ahí? A ver si empiezan a caer. Sí, Dami. Muy bien, gracias. Matiti y Bautirro, los dos primeros. Pablo González, Nico Sánchez, el Siu, apareció el Siu, Matthew, Catúbela, Enneagrama, Scaloni, Messi chiquito. Vamos a Argentina. La nota LSH. El Recu LSH. Vamos, estamos llegando a los 40. Viral. $41, vamos. Como 67. A ver cuántos se suman. Boca. No vi los videos. Arturo Vidal. Se escucha la musiquita, ¿no? Sí. Bitmaps. 50, llegamos a los 50. ¿Quién falta? ¿Falta alguno? ¿Hay alguno que está afuera? ¿Cómo está más o menos, no? Hoy hay unos 15 que están acá, pero que no se animan. Ahí, uno se animó, Nacho. Vamos, uno más. Ahí voy, viene Germán, le damos tiempo a Germán. ¿Estamos? Vamos. Vamos que empieza. Vamos que larga. ¿Largamos? ¿Largamos? 52. FG, upa. Aparecieron dos ahí último momento, vamos. ¿Listo? Vamos, empezamos. ¿Verdadero o falso? Si un término aparece en todos los documentos, su lista de punteo ocupa lo mismo que un bitmap. Este es un refrito de la clase pasada. Fue una que anduvo medio flojo la clase pasada, así que apareció de vuelta. A ver si mejoramos el porcentaje
correctos en esta. ¡Epa! ¿Qué pasó? Me parece que fue hasta peor que la clase pasada esto. Vamos evolucionando. ¿Qué pasó? ¿No? Si aparecen todos los documentos, voy a tener todos uno. Así que va a ser un bitmap, ¿no? Esto ya lo dijo Luis la clase pasada. Es lo mismo que un bitmap si aparecen todos los documentos. Qué mal. Me desalienta esto. Bueno, vamos al siguiente. Vamos a ver quién la pegó. SB con un 1000, eso. Segunda, ¿verdadero o falso? Estamos nerviosos. Dice, debo utilizar separador entre los punteos a documento y las posiciones en los términos en un índice con soporte para frase. ¿Verdadero y falso? O va falso. Debo utilizar un separador entre los punteos de documento y las posiciones de los términos en un índice con soporte para frase. ¿Verdadero o falso? Falso. Bien, la mayoría estuvo bien, ¿no? Lo que tengo es la frecuencia, ¿no? Voy a tener el documento donde aparece, después tengo la frecuencia, o sea, cuántas veces aparece ese término en el documento y después con la frecuencia sé cuántas posiciones tengo que leer de ese documento, ¿no? Y después tengo lo que viene después, es el siguiente documento en que aparezca ese término. Así que esto era falso y bien. ¿Cómo estamos? A ver. S2000, ¡epa! Muy bien. Puntaje perfecto. Y ahí Pablo González está muy cerquita. Melanita, o sea, vamos. Sí, se generó un bot, ¿no? Está ahí excelente. A ver si sigue perfecto. ¿Qué se almacena exactamente en el índice sobre el cual buscamos? Este también es otro refrito. Otra pregunta que estuvo floja la clase pasada. A ver si mejoramos con esta, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sea mejor esta, vamos. ¿Qué guardamos en el índice? Bien, bastante mejor. Hubo algunos colgados, pero bastante mejor, ¿no? Lo que guardamos es el offset al léxico y el offset a la lista de punteros, ¿no? Después la otra información no la necesitamos. Necesitamos, no sé, acá la cantidad de documentos, la longitud del término. No, esa información la sacamos en base al índice, a la entrada del índice siguiente, ¿no? Vamos a ver, ese la pegó, 3000, ¿va ese? Casi, tardó un poquito, dudó ahí. Facu M y Bear 013, Celeste y Agustín están ahí tratando. Vamos con la cuarta. Al transformar codiar en bigramas, obtengo los siguientes bigramas. Esto, bueno, yo lo dije rápidamente, pero esto es para los que vieron los videos más que nada. Yo lo dije también, Deberían poder sacarlo también. Bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Ahí a algunos le pegaron al azul tenía uno de más, tenía el OE, ¿no? El OE este no es un bigrama que aparezca en codiar, ¿no? ¿No? Entonces acá tenemos codiar, ¿no? Tenemos el pesos P, el peso C, peso C, CO, OD, DE, EA, AR y el R peso, ¿no? Este OE está de más, en el rojo nos faltaban los del principio y de final, y en el verde nos faltaba el del principio. A ver cómo estamos. Ese sigue en la punta, está peleado, se fue, está complicado ganarle a ese, me parece. El bot está funcionando bastante bien de ese. Jay y Agustín Beasburg. No lo mufé. Vamos con la quinta. La quinta, vamos. ¿Verdadero o falso?
Puedo resolver consultas con comodines sin estructura adicional si el comodín está cercano al comienzo. Esto lo dije hoy. Espero que me hayan escuchado, lo único. Me escucharon, la mitad me escuchó más o menos. ¿No? Si no tengo estructura adicional para resolver consultas de comodines y el comodín está cercano al comienzo, estoy en un problema porque voy a tener que leer todo el índice para poder resolver la consulta y no me sirve de nada si tengo que leer todo el índice, ¿no? Así que no, esto era falso. Voy a poder resolverla más o menos de forma eficiente cuanto más a la derecha, o sea, más al final, esté el comodín. En el caso que esté cercano al comienzo, voy complicado, estoy complicado. Sí, poder puedo, pero vas a estar complicado. Pues, digamos, siempre puedo, en vez de hacer un índice, buscar en todos los documentos y devolver la consulta, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un índice para resolver eficientemente la consulta. A ver, Ezequiel. ¡Epa! Pacu lo pasó. Lo mufé. Y Celeste está tercera, Pablo González apareció cuarto. Vamos con la sexta. De Ruiz sigue segundo, dice ahí. Ese. Vamos con la sexta. Cuando diseñamos un índice con signature file, buscamos. Y esto no lo dije. No lo dije. Está en los videos. El que vio los videos lo saca. Yo no lo dije recién. Así que acá hay que ver los videos. Si quieren los puntos hay que ver los videos. Pero bastante bien, muy bien. Que la cantidad de 1 sea similar a la de 0. ¿Esto por qué? Digamos, porque, digamos, si el signature tiene demasiados 1, cuando busque algo voy a tener demasiados documentos candidatos que al final que son falsos positivos, o voy a tener muchos falsos positivos. Y si tengo pocos unos, o sea, si tengo muchos ceros, bueno, posiblemente pueda, digamos, achicar el tamaño de los signatures, o sea, ahorrarme espacio y, digamos, la cantidad de colisiones sea razonable y pueda resolver las consultas con signature ocupando menos espacio, ¿no? Entonces, es deseable que haya una cantidad similar entre unos y ceros en los signature para tener un balance entre falsos positivos y espacio utilizado. A ver cómo estamos. Facu M se mantiene y ese está tercero. Ojo con él, sé que puede quedar fuera del podio. Pablo González viene ganando puestos en todas las preguntas. Vamos con la séptima. Este es multiselect. Hay más de una opción válida. Si tenemos muchos unos en los signature file, podríamos corregirlo. ¿Cómo podemos corregir si tenemos muchos unos en un signature? En los signature, va. Reduciendo el tamaño de los signature, disminuyendo la cantidad de funciones de hashing, aumentando el tamaño de los signature, aumentando la cantidad de funciones de hashing. Y acá tenemos, qué complicada esta, complicada. La mayoría, aumentando la cantidad de funciones de hashing. No, si aumentamos la cantidad de funciones de hashing, lo que vamos a hacer es generar más 1. Y cada función de hashing me enciende un bit. Así que si aumentamos la cantidad de hashing, estamos aumentando la cantidad de unos en los signatures. Así que esa claramente no iba. Después tenemos la otra incorrecta, que era la roja, que la contestaron 13, bastantes también, que es reduciendo el tamaño de los signature, ¿no? Si reducimos el tamaño,
vamos a tener más unos todavía, no menos, ¿no? Si estamos achicando, en vez digamos, tenemos un espacio más chiquito, así que vamos a tener más unos todavía, así que no, eso definitivamente estaba mal. Tenemos el azul, que contestaron 10, fue la que menos contestaron. Tenemos disminuyendo la cantidad de funciones de hashing. Bueno, esa es una opción, digamos. Si para cada término, en vez de, no sé, teníamos 5 funciones de hashing y en vez de usar 5 usamos 3, vamos a estar encendiendo menos bits para cada término, entonces vamos a estar reduciendo digamos, los unos que tenemos en los signature. Ahí hay que ver, digamos, si nos alcanza con 3 bits para representar un término, ¿no? Pero lo logramos, digamos, logramos reducir la cantidad de uno teniendo menos cantidad de funciones de hashing. Y la otra es simplemente aumentar el tamaño de los signatures. Si aumento el tamaño de los signatures, voy a reducir, o sea, voy a generar más, voy a tener más bit enseos en los signatures, por ende, reduzco la cantidad de unos proporcionales en cada signature. Bueno, fue complicada esta. Esto está explicado, en el video está explicado, así que ahí pueden tener la referencia para tenerlo más claro. Y vamos a ver cómo estamos ahora. Ese desapareció. Uf. Y esta pregunta mató a varios, me parece. Apareció Bear en la primera posición, Low Expectation, bajas expectativas, pero está segundo. Y Fran B. También se fue Pablo González, que estaba ahí ganando posiciones. Facu está ahí cerquita. Facu apareció desde el principio, me parece. Está ahí cerquita. Vamos con la octava. Quedan tres. Si un término, este es otro refrito. Si un término aparece en los documentos 2, 3 y 5, ¿cómo quedan sus punteos en gamma? Esta fue otra complicada de la clase pasada. Vamos, debería ir mejor este. Ese quedó muy mufiado, sí, muy mufiado. Perdón. Se fue ese, no sé. Bien, acá la mayoría la pegó, ¿no? Y tenemos ahí 12 que pusieron el segundo, que quedan, el segundo era, en vez de la distancia, son los documentos. Hay que acordarse que se almacenan las distancias, no los documentos. Así que esta era la correcta, era el rojo y estuvo bastante bien. Algunos cayeron en la trampa de los documentos sin pasarlos a distancias. Bajas expectativas, pero en el primer puesto. Muy bien. Y apareció Pablo González de vuelta, que no quiere perderse algunos puntitos, Pablo. Vamos con el noveno. ¿En qué casos es mejor guardar? ¿En qué documentos no aparece cada documento? Este también es una pregunta de la clase pasada. Acá cambié las opciones. Cambié las opciones para hacerlo un poquito más difícil. Bien, bastante bien. Hay algunos que confundieron la fórmula, ¿no? El amarillo decía total de documentos sobre punteos por términos, ¿no? Y lo que tenemos abajo, digamos, abajo lo que tenemos es el total de documentos por términos y arriba tenemos los punteos, ¿no? Esto es lo que refleja esta fórmula es la probabilidad de que un término aparezca en un documento, ¿no? Esta fórmula es la probabilidad esa. Si la probabilidad de que un término cualquiera aparezca en un documento es mayor a 0,5, conviene guardar no ocurrencias, ya que voy a estar ocupando menos espacio, ¿no? Si tengo que en promedio un término aparece más que la mitad de los documentos, me va a convenir guardar en qué términos no aparece el término para cada uno de los documentos. Germán no tuvo tiempo ahí.
Sí, fue un poco malo de mi parte ese, sí, fue muy parecido, muy parecido. Y vamos a ver, ¿cómo estamos? Bajas expectativas, sigue en la punta. Pablo González entró de vuelta al podio y Agustín Brasburg queda segundo. Facu M sigue por ahí, Vera ahí, está peleada. Me parece que esta última pregunta es muy decisiva. Muy decisiva esta última pregunta. Vamos con la última. ¿Están preparados? Vamos con la última. Y acá esta me gustó que puso Luis la vez pasada. ¿En qué documentos estaba Arbusto? Para los que estaban prestando atención en la clase, en el ejercicio. ¿En qué documentos estaba Arbusto en el ejercicio que hicimos hoy? Todo difícil esta. Qué difícil esta. Documento 1 y documento 3 aparecía Arbusto. Fue mortal esta. Fue mortal. Esta pregunta me gustó de la clase pasada. Me hace acordar a los juegos del terror. No sé si alguien, a la gente, digamos, los del grupo de riesgo de acá, que en los juegos del terror, un programa de Portal, Gastón Portal, y mostraba pedacitos de películas y después te hacía preguntas muy capciosas, muy detallistas del video ese. ¿Nadie lo vio eso? Lo único que les interesa es saber quién. Lo único que les interesa es saber quién ganó, ¿no? Ah, ¿sí hacen eso? ¿No lo diga, Guido? Segunda dosis cuando te dan. Era divertido. Yo fui a ver, con mi papá me llevó a ver el programa ese de Portal, donde estaba también el conde Drácula, no me acuerdo cómo se le decían, y tenías que hacerlo reír al conde. Bueno, ¿quieren ver algo como Joaquín? Bueno, cortamos acá, hasta la clase que viene, vamos a ver el partido. Vamos a ver el resultado. El podio. Posición 3, Elfi. Elfi que apareció de la nada, me parece. Bajas expectativas, cayó al 2. ¿Y quién ganó? ¡Vamos a Argentina! ¡Espectacular! ¡Vamos a Argentina! Muy bueno. Impresionante final. Muy bueno. No apareció en todo el Kahoot y apareció al final Argentina, ¿no? Espectacular. Mejor final imposible, no. Espectacular. Muy buena. Muy buena.